Vanessa, muy buenos días. Daniel Tonietti y Adrián Murano te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Bien. Daniel, toda la audiencia, Adrián también, ¿cómo ¿Qué están? tal? Buen Bien, día, Vanessa. muchas gracias. Bueno, tenemos varios temas para hablar, pero Ujú. uno de los temas que nosotros nos estamos ocupando desde hace mucho tiempo y de hace varios días lo venimos señalando, es la situación que aún se mantiene con los presos políticos durante el macrismo que siguen estando detenidos actualmente. Y hablábamos escuchábamos hace minutos, no sé si tuviste la oportunidad de hacerlo. Escuchamos a la dirigente y militante jujeña Milagro Sala, reclamando Sí, la solución, bueno, reclamando por su situación y la de sus compañeros. Vanessa. sí, justo escuché la última parte de Milagro eh, y realmente el caso de ella, recordemos, ¿no? Recordemos que se conformó en Jujuy una Corte Suprema a medida para resolver estas prisiones eh, digamos, esta condición de presa política de Milagro Sala. Recordemos que Morales asume, eh, manda a votar la ampliación de la Corte tucumana, perdón, jujeña, manda a votar la ampliación de la Corte y los mismos legisladores que votan la ampliación de su partido son los que después son designados miembros de esa Corte ampliada. Y con esa Corte, con ese tribunal provincial, resuelven lo que resuelven en la situación de Milagro, que no, que le dan, por ejemplo, vamos a suponer, se le cierra una causa, pero le abren otra a la par para siempre mantener su condición de presa política, su condición de privada de la libertad. Eso es directamente mala praxis judicial, para decirlo en términos suaves, digamos. Y esa situación está en manos hoy de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pasó a la órbita nacional y bueno, ahí esperando ser resuelta, porque bueno, las urgencias de la Corte a veces no se condicen con las urgencias de la sociedad, ¿no? Más allá de lo que pueda resolver el Poder Judicial, en algún momento se especuló con la posibilidad de intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, algo que estaban impulsando a algunos senadores del actual oficialismo. Eso tampoco prosperó. Lo cierto es que ha pasado, estamos a casi de cumplir un año del fin del gobierno de Macri y la situación de Milagro Sala, si bien se ha morigerado su condición de detención, sigue presa, ¿no? Sí. Mira, justo recientemente acaba de expedirse esta comisión de expertos que convocó el Poder Ejecutivo. Yo estaba leyendo, porque bueno, es bastante extenso, bastante amplio el informe que hicieron, pero estaba leyendo los puntos claves o los puntos centrales que plantean de modificación respecto del sistema judicial, porque hay muchas cuestiones que se ponen en discusión, y yo creo que hay una que, que a veces no se dice, no se escribe, ¿no? Pero tenemos que encontrar alguna manera democrática de que el pueblo ingrese a tomar decisiones en el Poder Judicial. Porque ese es lo principal que nos falta. Es lo principal que nos falta. Además de que nuestros magistrados y magistradas, los jueces, que son funcionarios públicos y que por ende se deben a la gente, sean conocidos, porque la verdad es que nosotros podemos conocer algunos nombres de jueces, casi siempre varones, casi siempre del Fuero Penal Federal, pero no les conocemos tal vez ni la cara. Imagínate que mucho menos vas a conocer su patrimonio o su pensamiento, digamos. Ahora, en relación a esto, perdón, Vanessa, perdón la interrupción, para que no se pierda esto que decías al principio, es muy interesante, el tema de la participación popular en la conformación del Poder Judicial. Hubo un intento de hacer eso con la reforma judicial que después fue abolida por la propia Corte Suprema, que es esta misma Corte Suprema. ¿Cómo se podría, en tal caso, volver sobre esa historia, que insisto, ocurrió hace no mucho tiempo atrás y terminó como terminó? Sí, exacto. Mira, redondeo lo que decía y te contesto eso que manifestás porque tiene mucha relación. Nosotros
no tenemos conocimiento cabal de quiénes son los funcionarios públicos que ejercen la magistratura, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso suceda? Bueno, la Constitución nos marca algunas pautas, ¿no? Una de ellas es la audiencia pública y los concursos públicos. Bueno, esos concursos que se hacen en el marco del Consejo de la Magistratura, a mi modo de ver, tienen que tener más participación de la ciudadanía, ¿no? Tiene que haber una instancia, se podría generar una instancia, yo esto lo manifesté ante el comité de expertos cuando me invitaron a exponer, tiene que haber una instancia donde la ciudadanía pueda preguntarle a los jueces y que se transmita en televisión, se conozca quién va a ser ese futuro juez, perdón, porque está en la etapa de concurso. Lo mismo con la audiencia pública del Senado, que si bien ya es pública, bueno, tiene que ser más pública, digamos, de alguna manera hay que encontrarle esa vuelta. Y con lo que vos decís, en el 2013 vos estás hablando de lo que fue los proyectos de democratización de la justicia, que fueron sancionados y efectivamente fueron leyes, y muchas de ellas ni siquiera fueron declaradas inconstitucionales y tampoco se aplican, como por ejemplo el ingreso democrático al Poder Judicial. El ingreso democrático al Poder Judicial nadie cuestionó su constitucionalidad y es una ley plenamente vigente. Y como quedó en potestades reglamentarias en manos de la propia Corte, nunca la reglamentaron y nunca la aplican, no la aplican. Después sí, las otras normas fueron declaradas inconstitucionales, pero también tenemos, por ejemplo, un modo de participación, yo te voy a decir que muchas provincias ya lo tienen, y que también deberíamos implementarlo a nivel nacional y con más firmeza, que es el juicio por jurados. Esa es una manera que prevé la Constitución y es una de las maneras más interesantes donde el pueblo no solo participa conociendo a quienes ejercen el servicio de justicia, sino que además es parte de las decisiones del servicio de justicia. Y algunas provincias ya lo tienen, Buenos Aires lo tiene, Córdoba lo tiene, Entre Ríos lo acaba de implementar. Bueno, creo que esa es una clave muy importante. Yo confío mucho en... Había muchas discusiones en torno al juicio por jurados por el cual no se implementa. Una de ellas, por ejemplo, es que la gente es influenciable. Que el pueblo, que el común, es influenciable por lo que digan los medios de comunicación y más, y que no podría... Eso alcanza también a los jueces, ¿no? Desde ya. Mira, no solo alcanza a los jueces, sino que los alcanza más ese nivel de influencia. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces sucede que los sectores poderosos van al mismo club, viven tal vez en el mismo country, tienen todos los teléfonos de todos, mandan a los hijos a los mismos colegios. Y las influencias son menos públicas también, ¿no, Vanessa? Porque uno puede inferir que una sociedad se puede ver influida, no sé, por los medios de comunicación, por las corrientes de opinión pública, por lo que sea, pero son influencias que, si se quiere, están a cielo abierto. Las influencias que pueden recibir los jueces o los magistrados son un poco más indetectables, o uno imagina que no son detectables. Sí, exactamente, porque tienen otras formas, pero además tiene esto que te decía, la pertenencia a sectores que después se siguen cruzando. Entonces hay más, a veces es más presionable un juez que cualquier persona. Y bueno, yo tengo una confianza cabal de esta figura del juicio por jurados y bueno, estamos trabajando para ello. Vanessa, eso en relación al sistema penal, ¿no? Que es una parte del sistema de justicia, sí, pero no es donde en general, aunque en los últimos años sí se discutió poder, porque el sistema penal se usó para perseguir opositores, en general el poder se discute en otros fueros. Te cuento una anécdota que no sé si te habrá pasado a vos. Hablando sobre el tema del aporte a las grandes fortunas, y hablando con un empresario sobre su opinión y demás, me dice, mira, acá lo que va a pasar es que probablemente se judicialice la ley de aporte a las grandes fortunas, que se votó, tiene media sanción, probablemente salga ahora en Senado, pero el tema es que esa judicialización va a tener un fallo, probablemente un inicio, después habrá que ver qué ocurre, y por otro lado vos tenés que el sistema tributario, que debiera estar controlado por la ley penal tributaria y jueces de ese fuero, no ejecuta de manera muy contundente sobre los empresarios. Y me pregunta, ¿vos viste algún empresario preso alguna vez por evadir impuestos? Digo, no, la verdad que no. Bueno, no, porque sí. ¿Empresario preso por evadir impuestos? Fabián de Sousa y Cristóbal López. Pero está bien, pero en otro marco. Ah, bueno, pero... En otro marco, el marco de una persecución
de otro tipo. Pero ante la pregunta que vos hacés, yo No, te yo respondo digo, que sí. genuinamente preso por haber evadido impuestos. Sí, bueno, vos decís, estuvieron presos, los persiguieron por otras razones. Claro, bueno, eso estoy de acuerdo. Sí, pero sí. bueno, pero ¿se puede utilizar la figura de la evasión para privar de la libertad a un empresario? Sí. Se utilizó una... Ahora, ¿sabés lo que me decía este empresario? Yo no vi empresarios presos o investigados seriamente por evasión, porque el sistema permite pagar, pero sí jueces que se enriquecieron. Y me pareció muy fuerte la naturalización de eso. Vanessa, pasa esto, no solamente en ese fuero, pasa que hay funcionarios judiciales que aprovechan su cargo no solamente para posicionarse en términos políticos, de poder, también económicos, y se naturaliza eso. Mira, pasa, seguro que pasa, porque pasa en todos lados. Lo que pasa que yo no te puedo decir que tengo conocimiento cabal de lo que vos estás planteando, más que suposiciones como las que vos tenés. Si tuviera conocimiento cabal de eso, tengo que hacer una denuncia. No, está claro, sí. Pero digo, en el ámbito judicial que vos recorres, tanto ahora como consejera y en su momento como sindicalista y representante de trabajadores judiciales, es un tema que está presente, está por lo menos en el debate de la reforma que merece la justicia y cómo mejorarlo. Sí, es algo que se debate muchísimo, incluso puertas adentro del Poder Judicial. Sí. En el Poder Judicial no es que tampoco son todos malos. Lo que pasa es que los únicos conocidos son los malos. A veces pasa casi parecido con el sindicalismo, ¿viste? Somos 75.000 delegados y delegadas en todo el país y solo se conoce masivamente a los 4 o 5 que son impresentables, digamos. Bueno, algo parecido pasa con el Poder Judicial, porque bueno, sucede mucho con las corporaciones esto. El tema es que este Poder Judicial que a veces es tapada su voz, que es un Poder Judicial que quiere ser más democrático, que plantea, que hace una autocrítica, no sale fuerte a hacer esta autocrítica de manera pública, ¿no? Eso es lo que falta. Pero es una cuestión que se discute. Nadie hoy puede decir en su sano juicio que el sistema judicial argentino está bien. Está mal el sistema de hecho, judicial. En todos los estudios de opinión pública, Vanessa, los jueces federales aparecen junto a la bonaerense y el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no es una institución argentina, pero su incidencia en la Argentina, cuando se mide eso, en las 3 peores instituciones es los jueces federales, o la justicia, la policía bonaerense y el Fondo Monetario. O sea, es Tal cual. Está muy desprestigiado, muy desprestigiado. Y ese desprestigio además atraviesa las 2 márgenes del río Bravo. Digamos, no solo... Bueno, exactamente. Hay una cuestión que sucede con este desprestigio, esta deslegitimidad social, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es mucho más dominable una institución desprestigiada, porque está débil, que una institución fuerte y con legitimidad. Y vos, mira, pensá una cosa, quien más desprestigió al sistema judicial argentino fue Mauricio Macri. Porque no había... Ya venía de antes, No había hecho trágico que había sucedido en la Argentina que no fuera culpa de los jueces. Hasta te acordás cuando suspendieron el partido Boca River, la culpa la habían tenido los jueces. Y fíjate vos que a la vez utilizó al Poder Judicial, ¿por qué? Porque mientras lo debilitaba, lo utilizaba para hacer todas las persecuciones que hacía. Ese dispositivo, hay que decir, estamos hablando con Vanessa Sila, que es diputada, es militante, es dirigente sindical de los trabajadores judiciales y además es miembro del Consejo de la Magistratura. Ese dispositivo, Vanessa, está intacto. Ratificado esta semana con Irurso y Bruglia en la Cámara Federal. Intacto, no se le sacó un tornillo. Es más, cada tanto se le pone un poquito de WD-40 para que vuelva a funcionar. Sí, creo yo que con las causas abiertas y conocidas respecto de los esquemas y el entramado de esta red de espionaje y esta red de vínculos que involucraba tanto a servicios de inteligencia como a jueces federales, como a ciertos periodistas, va desandando ese camino, ¿no? Y entonces también se van tomando algunas decisiones que podemos después opinar sobre ellas. Más rápido, más despacio, creemos que es por allá, más por allá, pero que se van tomando decisiones en el camino de pero vamos a Vanessa... En la AFI, por ejemplo... Sí, está bien, la AFI depende del Poder Ejecutivo, claramente, ¿no? Pero me refiero... A ver, Irursun sigue ahí, Stornelli sigue ahí y Milagro Sala sigue ahí.
O sea, Bueno, básicamente... Stornelli sigue ahí y fue, además, simplemente sancionado Sí, claro, levemente sí, por sí. el Procurador General Interino Eduardo Casal, que resolvió paralizar sus denuncias en el marco del Consejo Evaluador y del área disciplinaria de la Bueno, Procuración por eso General de la mismo. Nación. Casal sigue ahí, Contegrán sigue ahí, lo que nosotros describíamos más temprano, ¿no? Pareciera ser que todo ese dispositivo de persecución del macrismo, que viene de antes del macrismo, hay que decir, que no lo inventó el macrismo, continúa intacto, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer, Bueno, hay Vanessa? algo interesante, Sí, a ver. mira, Dani, te comento. Sí, sí. Hoy está convocada la Comisión de Justicia del Senado de la Nación, ahora, a las 10 de la mañana, Sí. donde se está discutiendo la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, Claro. acorde a las recomendaciones que enviaron los expertos y acorde a los proyectos vigentes tanto de El Frente de Todos como de Cambiemos. Claro, sí. Entonces, de hecho, lo presentó el proyecto un senador opositor, ¿no? Bereltinec. Bereltinec presentó un proyecto, Lustó, Crexel, todos ellos planteando que, por ejemplo, el procurador no puede tener cargo vitalicio. Una cosa fundamental. Que es un tema que habría que revisar en el resto de la justicia, ¿no? A mi modo de ver las cosas, ¿no? Bueno, empecemos habría que revisar si los jueces tienen que ser vitalicios. Tienen que tener un cargo Ahí vitalicio. se va a acotar el mandato a 5 años, Vanessa, según la información que está circulando, sería eso. Esa es una de las propuestas que hizo el Consejo de Expertos del Poder Ejecutivo. Sí. Bien. Y más allá de la discusión sobre el nombramiento o no nombramiento, hay otra cosa que para mí es lo más interesante de lo que ha trascendido hasta ahora de este Consejo, que es la creación de tribunales intermedios como una suerte de tribunales de casación de otros fueros, para que a la Corte se le reduzca el poder de discrecionalidad tanto para tomar temas como para plancharlos. ¿Vos ves bien eso? ¿Ves bien esa posibilidad? ¿Ves posible que eso avance, esa reforma avance? Sí. La teoría esta de la arbitrariedad, digamos, cuando la Corte resuelve tomar las causas, incluso puede no fundar por qué acepta intervenir en una causa o no, o rechazarla también. Está bueno que se corrija porque la Corte, recordemos, tiene que tener un trabajo profundo en la materia de revisión constitucional, ¿no? Sí. Ahora, resulta que es muy arbitrario cuando la Corte decide tomar una causa o no. Y me parece bien que no lleguen todos los temas a la Corte, que no tienen que llegar todos los temas a una Corte Suprema. Si hay un estudio comparativo entre la cantidad de causas que absorbe nuestra Corte Suprema, que además son pocos miembros, con Cortes Supremas de otros países donde son muy numerosos los miembros. Entonces nosotros estamos en un promedio de, no sé, vamos a suponer 10.000 causas y en otros países se toman 800 por año, ¿me entendés? Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Y bueno, eso es un tema también. Otro tema, yo coincido con esa visión que dijeron este Consejo, y también coincido con la visión de que la Corte tiene que abocarse a resolver causas judiciales y no a administrar el Poder Judicial. Bueno, hay que cumplir la Constitución. La Constitución es bastante taxativa dentro de las atribuciones del Consejo de la Magistratura, ¿no? Exactamente. Es taxativo, además. Justicia en este programa. Alguna vez hemos leído la Constitución que está muy bien, como las constituciones en general, están muy bien redactadas. El tema es que tocas la víscera más sensible ahí, ¿no? Como decía el general. Tocás Vanessa, la verdad que un gusto conversar con vos y el intercambio de opiniones. Hay muchos mensajes, te digo, de nuestros oyentes, por el perfil de nuestros oyentes. Están reclamando, entre otras cosas, la libertad de Milagro Sala, y bueno, después de este tiempo, ¿no? Entre otras cosas, el mandato de la fórmula que encabezó y que el presidente Alberto Fernández llevaba consigo ese mandato, la idea de que se termine la persecución a los opositores, ¿no? Bueno, y muchos están reclamando que se cumpla. A los compañeros y a las compañeras saben perfectamente que no solo como militante, digamos, como mujer también, estoy al lado de Milagro, y mi organización sindical, mes a mes, está al lado de Milagro. Participamos del Comité por la Libertad de Milagro Sala.
Nuestro delegado, Pablo Lución, en el comité, viaja mensualmente a visitarla a Milagro. Y bueno, la verdad que nuestra lucha es de todos los días, y desde nuestro lugar hacemos fuerza para que esa libertad se produzca una vez por todas, porque es uno de los enormes actos de injusticia que aún subsisten en nuestro país, ¿no? Vanessa, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Un abrazo hasta grande. la próxima.